Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar con la segunda parte de lo que son tratamientos térmicos. Nada más déjenme grabar la clase y abrir la diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Listo. Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte de tratamientos térmicos. Como ustedes recuerdan, los tratamientos térmicos se clasifican en dos tipos: tratamientos térmicos y tratamientos termoquímicos. Los tratamientos térmicos tienen su clasificación, que lo vimos la clase anterior, los cuales se referían a normalizado, recocido y templado, y lo que es el revenido. Dentro de los recocidos había tres tipos: normalizado, recocido y de austenización incompleta o esferoidización. Eso los vimos en la clase anterior. El día de hoy vamos a ver los tratamientos termoquímicos. Si ustedes recuerdan, los tratamientos térmicos era calentamiento y enfriamiento, como lo muestro en esta diapositiva. Era calentar la pieza, dejarla un tiempo en el horno y posteriormente enfriarla en un medio o al aire o en el horno. Cada uno de esos tipos pues clasificaba a lo que eran los tratamientos térmicos. No hay cambio de composición química, nada más hay cambio en lo que es la microestructura. Recuérdenlo, aquí no hay cambio de composición química. No está variando el carbón, no está variando la aleación, el otro elemento con el cual fue mejorado, no se está modificando en los tratamientos térmicos. Sin embargo, en los tratamientos termoquímicos, ahí sí va a haber un cambio de composición química. ¿Y cómo va a ser ese cambio de composición química? Principalmente los tratamientos termoquímicos nos van a ayudar a endurecer la superficie. Ustedes se han preguntado por qué los trenes de engranes o los mecanismos o las piezas mecánicas que contienen un motor en el interior, cuando están trabajando, están expuestas a fricción, se les agrega un lubricante para que el contacto no sea directo. Sin embargo, su durabilidad es muchísima, estamos hablando de 25 a 30 años o hasta más tiempo si se le da el mantenimiento al aceite adecuado. Se supone que todos esos elementos, como son los engranes, las bielas, las flechas, están sometidas a un tratamiento termoquímico. Y el tratamiento termoquímico pues es agregarle o inyectarle carbón a la superficie. Le estamos agregando carbón a la superficie, y ustedes recuerden que el carbón, cuando nosotros calentamos la pieza y la enfriamos bruscamente, se templa. Si en la superficie hay más carbono, pues va a ser más duro, y en el núcleo va a ser tenaz, por lo cual va a soportar lo que es la propiedad al desgaste. Va a soportar mucho desgaste, no se va a ¿cómo se llama? A desgastar tan fácilmente la pieza. Y aquí les muestro una metalografía. Ya saben que es una metalografía observada en el microscopio óptico, al igual como les dije cómo se preparaba una muestra en el microscopio para observarla y ver cómo está interactuando esa capa. En este caso, en lugar de agregarle carbón, se le está quitando. Recuerden que cuando los microconstituyentes principales es la ferrita, la cementita, la vallinita, la perlita, la austenita, la vallinita y entre muchos otros microconstituyentes, pero yo les dije los más básicos es la ferrita y la perlita cuando están en los materiales de llegada. Y les dije la ferrita está de color blanca y la perlita está de color negra.
aquí están observando que la superficie tiene, está de color blanca, por lo cual está prevaleciendo la ferrita. Significa que en lugar de agregarle carbón, le estamos quitando. A esto se le llama descarburación o capa descarburada. En este caso es descarburación, le estamos quitando. Pero sin embargo, un tratamiento termoquímico no queremos quitarle, le queremos agregar, queremos que esa capa de color blanca quede de color negra. ¿Para qué? Pues para que soporte el desgaste, incluso todas las cuchillas para triturar PET o polietileno o plástico, para triturar hierro o fierro o acero. Se utilizan navajas que principalmente están tratadas termoquímicamente, en las cuales en la superficie se le agregó carbono para que soporten ese desgaste y no se acabe tan pronto el filo. Entonces aquí está una imagen de una metalografía en la cual se está observando que se le quitó carbono en lugar de agregarle. Si ustedes observan, todas las piezas, todos los bujes, en este caso para sujetar algún tren de engranes o alguna caja de engranes, principalmente se les aplica lo que es un tratamiento termoquímico, y el más básico y el más utilizado es lo que es la cementación. La cementación es agregarle carbono a la superficie, que ahorita los vamos a ver las técnicas más usadas para poder llevar a cabo un tratamiento termoquímico. Entonces recuerden, la cementación es uno de los tratamientos termoquímicos más usados en la industria, son los que más se aplican. ¿Por qué? Pues porque es sencillo. Los tratamientos térmicos de endurecimiento, que principalmente se aplica para las válvulas de los motores, para pernos, para cigüeñales, engranes y árboles de leva, o todo aquel elemento que va a estar expuesto a fricción. Aquí lo muestro en la imagen, una imagen representativa de un motor de combustión en el cual las piezas que son cementadas, ¿para qué? Pues para que tengan mayor durabilidad. Y bueno, me voy a pasar a otra diapositiva en la cual voy a explicar los principios matemáticos de cómo se lleva a cabo este proceso. Si ustedes observan la siguiente diapositiva, para ya aterrizar, me voy a ir muy rápido, para ya aterrizar a lo que es los fundamentos matemáticos de cómo se lleva un tratamiento termoquímico. Para eso voy a ver la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Nosotros en aquella materia de ciencia de materiales, habíamos visto que todos los materiales tienen defectos. Esos defectos ustedes incluso se los dejé que los investigaran para que leyeran un poco sobre estos defectos. Hay defectos puntuales, los defectos lineales y defectos en 3D. Si recuerdan, el defecto llamado de tornillo. Todos estos defectos tienen que ver con el tratamiento termoquímico. Cuando nosotros calentamos el material, se le está suministrando energía. Y esa energía lo que está provocando es que los átomos empiecen a vibrar. Esa vibración de átomos, en algún momento la energía de cada material va a comenzar a que se activen esos átomos y empiecen a moverse. A eso se le llama energía de activación. Y esa energía de activación, cuando se logra llegar a la energía de activación, significa que puede haber un cambio de movimiento en la parte de los átomos, lo cual va a provocar un cambio en el comportamiento del material. Y para eso, pues tenemos que ver, eso se le llama cinética de los procesos sólidos. Y la cinética de los procesos sólidos se refiere a cómo vamos a lograr que esos átomos se muevan y logremos incrustarlos dentro de la estructura que ya tenemos, en este caso de la superficie del material. Para eso tenemos que saber la velocidad de los átomos, cómo se mueven en el sólido, y la reacción que hay en el estado sólido del átomo cuando éste está en forma estable o cuando está a temperatura ambiente y de pronto le inyectamos energía.
Entonces, la cinética es la velocidad a la que se van a mover los átomos y la energía necesaria para poder lograr la activación de que esos átomos logren entrar dentro de la estructura que ya está presente. Para eso, pues Boltzmann propuso una fórmula aproximada de la probabilidad de encontrar un átomo en un nivel de energía a cierta temperatura. ¿Cómo Boltzmann hizo este experimento? Pues él inyectaba a ciertos materiales calor, energía, a diferentes condiciones, diferentes temperaturas, en las cuales él veía cómo un átomo se movía de un lugar a otro y calculaba la probabilidad en qué posición se encontraba. Esto fue un principio básico que empezó a tener importancia dentro de los tratamientos termoquímicos, en lo cual pues él utilizaba la siguiente fórmula, era el exponente a la menos la energía de activación menos la energía suministrada entre una constante llamada constante de Boltzmann y la temperatura del material a la cual se generaba un cambio en ella, en este caso la temperatura de fusión. Después esta se modificó y se encontró una fórmula para encontrar el número de átomos en la superficie o número de vacancias dentro de una estructura o del material, en este caso de la superficie de un material, que nosotros sabemos que internamente tiene una estructura y las estructuras ya las conocemos, principalmente en los materiales, en los aceros. Sabemos qué tipo de estructura tiene y podemos calcular el número de átomos que se encuentran en la superficie del material. Esto es un ejemplo muy básico que lo han visto en química, es calcúlame el número de moléculas o de átomos que contiene una alberca de 20 metros por 20 metros. Es casi similar a ese ejemplo. Aquí podemos saber cuántos átomos tiene o cuántas moléculas tiene un material en la superficie a través de la siguiente fórmula. El cual era número de átomos presentes en la superficie entre el número de átomos totales que se encuentran en el sistema por una constante, que esa constante va a depender del material y de la temperatura a la cual ustedes van a elevar el material por la constante de Boltzmann. Esta fórmula pues fue modificada de la que les mostré anteriormente y también se puede modificar para poder obtener el número de vacancias logradas a cierta energía y a cierta temperatura, como lo muestro en la fórmula del centro de la diapositiva. Eso nos sirve para saber cuando nosotros calentamos el material cuántas vacancias están generando debido a la energía de activación que le estamos suministrando. Y después surge la ecuación de la velocidad de Arrhenius. Esta ecuación nos sirve para calcular la velocidad de reacción, o sea, en qué momento se activa la superficie para poder cambiar, generar una vacancia o un hueco en la superficie. Y esto está dado por la siguiente fórmula. La velocidad de reacción está dado por la K, que es igual a A, que es un factor presencial de Arrhenius. Este está en tablas. Al exponente igual a la menos la energía de activación entre lo que es una constante universal de los gases. La constante universal de los gases ya está dada, vale 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin o vale 1.987 calorías sobre mol por grado Kelvin. Y la temperatura se tiene que medir en temperatura absoluta. Absoluta me refiero Kelvin. No se puede expresar en grados Celsius porque la constante de los gases está dada en Kelvin. Por esa razón se usa la temperatura absoluta y debe de ser con unidades consistentes, o sea, mismas unidades. Y esta ecuación pues nos sirve para saber en qué momento generar esa energía, esas vacancias, ese hueco de la superficie del material. Y esta también se puede convertir a una fórmula logarítmica que al final de cuentas es la misma que la anterior. Pero para fines de investigación se utiliza lo que es gráficas logarítmicas, ya que nos permite saber en qué momento se están generando el mayor número de vacancias, porque pues en realidad el sistema no es lineal. No es lineal, me refiero a que
se generó una vacancia en un minuto, se generó otra vacancia en otro minuto, se generó otra vacancia en otro minuto, en cada minuto una vacancia, no, eso se le llama lineal, y el sistema nunca son lineales. Puede ser que en un minuto se generó una vacancia, en el segundo minuto se generó 10 vacancias, en el tercer minuto se generó 1000 vacancias, significa que no es lineal el comportamiento de la generación de vacancias, por lo cual pues se utilizan fórmulas logarítmicas y se transforma un sistema logarítmico porque nuestro sistema no es lineal. Y para eso pues entramos a lo que es la difusión de átomos en estado sólido. Me refiero a los mecanismos de difusión de cómo formar una aleación. Y esto lo vimos que es de forma sustitucional y o por vacancia o de forma intersticial. Aquí me equivoqué, le puse inercial, es intersticial. Esto lo sabemos a través de un sistema molecular. Sabemos que la energía de activación va a provocar este hueco que muestro en la imagen. Este huequito en la imagen, debido a la energía de activación y debido a la ecuación de Boltzmann o de Arrhenius, estamos provocando que este hueco se genere. Y ese hueco pues va a depender si la aleación es sustitucional o si la aleación es intersticial o si es de vacancia o si es una aleación pura o si es una aleación ferrosa o no ferrosa. Va a depender de muchas condiciones. Para eso pues también hay otra energía de activación para poder provocar los intersticios dentro de una estructura. Ustedes se preguntarán ¿por qué estamos viendo eso? Ahorita voy a aterrizarlo en lo que son los tratamientos termoquímicos. Bueno, surge lo que es la autodifusión. Sabemos que hay una energía de activación que genera lo que es un hueco o una vacancia en la estructura, lo llamamos autodifusión. Para cada material ahí está su punto de fusión, su tipo de estructura, su rango de temperatura y su energía de activación. Cada material tiene su energía de activación, como lo muestro en la siguiente tabla. Es una tabla de muchas, hay muchísimas tablas. Bueno, cuando yo les hablo de autodifusión, surge la difusión. Ya vimos que la ecuación de Boltzmann, ya vimos que la ecuación de Arrhenius nos da la velocidad de reacción de acuerdo a una energía de activación para provocar una vacancia o para provocar que brinque un átomo a otra posición sustitucional o una aleación sustitucional. Estamos provocando que cambie de una posición a otra. Bueno, a eso se le llama difusión. Cuando ustedes vean en los libros de química, se le llama difusión. Estamos generando que ese átomo se mueva o se difunda entre los otros átomos. Y para ver ese sistema, nosotros podemos verlo en estado estacionario o en estado transitorio. Cuando yo les hablo en estado estacionario, me refiero a que el sistema permanece a un solo tiempo, o sea, el tiempo no lo tomamos en consideración. Se comporta siempre de forma estable. Si yo me refiero a que si yo genero una vacancia en un tiempo, en un segundo, en cada segundo se va a generar una vacancia. Eso es en estado estacionario, no, mi sistema no cambia conforme pasa el tiempo. Sin embargo, eso no sucede en la vida real. En la vida real, cada vacancia se va a generar con respecto al tiempo porque el tiempo está transcurriendo. Entonces, nosotros lo que vamos a usar en realidad es una difusión en estado transitorio. Y en estado transitorio nos vamos a basar a través de la primera ley de Fick. La primera ley de Fick dice que el flujo de átomos que se están difundiendo hacia cierta zona va a ser representado con la fórmula que les muestro aquí en la diapositiva. Y está dada con la letra J. Esta va a ser igual a menos un coeficiente de proporcionalidad llamada coeficiente de difusión. Esto va a depender de cada material por la diferencia de concentración con respecto a X. ¿Qué significa diferencia de concentración con respecto a X? Que cuando yo multiplico el coeficiente de difusión
por el cambio de concentración que va a haber en la superficie del material. Va a haber un cambio de concentración. Cuando hablo de concentración me refiero a cantidades de átomos que van a estar cambiando de posición con respecto a un cierto espesor que va a penetrar dentro de la superficie. Eso indica esa fórmula que les estoy mostrando en la diapositiva. Eso es lo que está sucediendo en la vida real. Pero esa es la que no nos sirve. Esa es una ecuación que no hay ningún tiempo. El tiempo no lo está tomando en consideración. El tiempo no está en esa fórmula. En esa fórmula nada más nos da la concentración y cuánta concentración está entrando en determinado espesor llamado X. Pero el tiempo no se está tomando en consideración. Por lo cual, pues para poderlo ver en estado transitorio debemos de tomar en consideración los siguientes valores o factores que van a depender que van a afectar al coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión va a depender de muchos factores, principalmente va a depender del mecanismo de difusión, si es sustitucional, si es intersticial, si es de vacancia, va a depender de la temperatura de difusión, a qué temperatura lo están haciendo. Recuerden que los tratamientos térmicos se hacen a 800 grados. Si lo vas a hacer a 800 grados, si lo vas a hacer a 500 grados, si lo vas a hacer a 300 grados, va a depender de la temperatura, va a depender de la estructura, si es una estructura centrada en el cuerpo, si es una estructura centrada en las caras, y pues también va a depender a qué temperatura lo estamos haciendo, porque ustedes recuerden que los aceros son alotrópicos, cambian de estructura a cierta temperatura. Va también a depender del tipo de defecto cristalino que haya, si es lineal, si es puntual o si es en 3D. De esto va a depender también la concentración del soluto y esto va a depender del factor de empaquetamiento. Entonces el coeficiente de difusión va a depender de estos factores. Y aquí les muestro algunas capacidades de difusión para pues algunos materiales en un rango de temperatura de 500 a 1000 grados centígrados, y aquí les muestro el coeficiente de difusión para algunos materiales, por ejemplo, para el carbono, para el hierro, para el níquel, para el manganeso, para el zinc. ¿Por qué aparece doble carbono y carbono? ¿Por qué aparece hierro y hierro? Porque sus estructuras van a ser distintas. Porque es un material alotrópico y cambia de estructura dependiendo del tipo de temperatura que se le está aplicando. Y así les muestro algunas capacidades de difusión o coeficiente de difusión de algunos materiales presentes en algunas tablas. Difusión en estado no estacionario o en estado transitorio. Esto es lo que vamos a aplicar nosotros para los tratamientos termoquímicos, y llegamos a lo importante. Los tratamientos termoquímicos se van a basar en difusión en estado transitorio, cuando va a depender del tiempo. Aquí les muestro una probeta sólida B en la imagen, en la cual va a haber un gas, y este gas, con ayuda de otro elemento que va a estar en la superficie, este gas va a ayudar a calentar la pieza, y este gas va a ocasionar que por presión va a generar inyectarle el material que va a estar en la superficie. Imagínense que esta probeta en la superficie la bañamos de carbono y la calentamos a la temperatura de austenización, y después le inyectamos un gas, y este gas está a altas presiones, controlamos la atmósfera, y este gas va a lograr que al calentarse y que al presionarlo con este gas se va a provocar una difusión del material que está en la superficie, y vamos a lograr que penetre cierto espesor a la probeta llamada sólido B. Y esto va a depender del tiempo. Significa que, como lo muestro en la imagen inferior, de una concentración inicial va a provocar que haya un cambio de concentración debido al gas, al cambio de temperatura, y este gas va a cambiar a cierto espesor, se le va a lograr que penetre, y después esa superficie va a tener una concentración final llamada concentración S. Y esto va a depender del tiempo. El tiempo, cuando iniciamos de una concentración O inicial, va a pasar un tiempo T1,
y vamos a lograr que llegue a una concentración S superficial llamada concentración a un tiempo T2, lo cual está interactuando el tiempo para poder lograr un cambio en la composición de la superficie. Y aquí está la ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial de primer grado, la cual dice que la diferencia de concentración con respecto a X va a depender del tiempo diferencial de tiempo. Significa que la concentración cambia conforme el tiempo cambia. Eso dice el primer valor que está del lado izquierdo. Después es igual a un cambio de lo que es el coeficiente de difusión por el cambio de concentración con respecto al espesor que está provocando con respecto al diferencial. Significa que el coeficiente de difusión va a depender de la concentración y del espesor que estamos penetrando, y que este mismo va a haber un cambio total en todo el sistema. Esta ecuación la tenemos que resolver, es una ecuación de primer orden. No es complicado resolverla, pero en la industria pues no estamos resolviendo a cada rato esta ecuación, ¿verdad? Vamos a resolverla para cada condición. Para eso se sustituye esta ecuación por la siguiente ecuación llamada ecuación error. Se resuelve la ecuación diferencial y nos va a dar esta solución. Esta solución es de forma general, donde la ecuación que les muestro en la diapositiva en la parte superior dice CS significa la concentración en la superficie cuando el gas se está difundiendo, menos CX, que significa la concentración del elemento cuando ya penetró cierta distancia X dentro de la superficie en un respectivo tiempo. Y CS pues es lo mismo que les mencioné, concentración de la superficie del elemento del gas cuando éste se difunde, menos C0, que es la concentración inicial, cuando el material está de llegada, cuando no le han hecho nada al material. Y esto va a ser igual a la función error. ERF es la función error que va a estar, que dentro de ella va a estar X, que es el espesor penetrado, sobre 2 sobre la raíz del coeficiente de difusión por el tiempo que va a transcurrir. Y esta es la ecuación que vamos a usar para los tratamientos termoquímicos. Recuérdenlo, esta es la fórmula que se va a usar para poder realizar un tratamiento termoquímico. La función error tiene sus tablas. Cuando la función error vale 0, Z vale 0. Cuando la función error vale 0.282, Z vale 0.025. Y ahorita les voy a mostrar cómo manejar esta tabla y esa ecuación, que está muy sencilla. Aquí les muestro algunas imágenes de unos engranes cónicos, engranes de dientes rectos, engranes helicoidales, los cuales son tratados mediante un tratamiento termoquímico llamado cementación. La superficie está endurecida, por eso soportan mucho tiempo al desgaste. Aquí les muestro un engrane, es una metalografía de un engrane en la cual en la parte superficial hay una capita, no se alcanza a ver, pero hay una capa negra, la cual significa que podemos medir el espesor de esa capa para saber cuánto penetró a la superficie de los dientes de los engranes y saber qué espesor tiene de carbono, para así saber su capacidad al desgaste. Aplicaciones industriales, pues endurecimiento superficial en aceros por carburación con gas. Se introducen también lo que son impurezas, que ahorita lo vamos a ver. Monocristales de silicio para la fabricación de circuitos electrónicos. Esta misma fórmula que yo les mostré, la segunda ley de Fick, la cual es la ecuación diferencial que se trabaja con la función error, también se usa para la fabricación de circuitos integrados. Recuerden que un circuito integrado, un transistor, está constituido principalmente por semiconductores, silicio o galio.
Entonces ustedes hacen una mezcla en la superficie de silicio y galio, cuánta concentración le van a inyectar para poder fabricar un transistor o un circuito integrado para ciertas condiciones, para ciertas características. Incluso ahorita pues les voy a dejar un ejemplo para que ustedes lo analicen y lo vean. Carburación con gas se lleva en aceros de 0.10 a 0.25% de carbono. Se lleva en un horno con gas metano a 927 grados. No es la temperatura es aproximadamente de 800 a 950 grados. Aquí la establecen a 927 grados, pero no necesariamente es esa temperatura. Ustedes saben que la temperatura de austenización está arriba de la temperatura crítica inferior, está a 723 grados. Significa que llegando a la temperatura de austenización ustedes ya pueden hacer un tratamiento termoquímico. Aquí les especifican 927 porque es el ejemplo que están dando, pero ustedes ya saben que la temperatura puede ser entre un rango de 723 o de 780 hasta 950, 960, porque está dentro de la temperatura de austenización. El carbono se coloca en la superficie del material. Imagínense, es una caja. En una caja colocamos el engrane y después lo bañamos de carbono. Después calentamos en un horno de inducción. Ese horno de inducción podemos variar presión y temperatura. Trabajamos a 1 atmósfera, a 2 atmósferas y lo bañamos de carbono, lo cerramos, calentamos a la temperatura de austenización. Aquí dice 927, pero cuando les hable de austenización ya saben a qué temperatura es. Inyectamos a esa caja gas metano. Y ese gas metano va a empezar a generar más flama, va a calentar la superficie y ese carbón va a estar penetrando dentro de la superficie del engrane. Y eso le estamos haciendo un tratamiento termoquímico. Estamos cambiando la composición química del material. Entonces, esa ecuación, esto que les estoy mostrando aquí de carburación, se basa con la segunda ley de Fick que les mostré anteriormente. Se basa con esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Sí. Dime. ¿De qué manera influye la atmósfera en los materiales? La presión atmosférica. ¿Una atmósfera o 2 atmósferas? Bueno, la presión atmosférica es a la que estamos nosotros. Nosotros estamos a una atmósfera ahorita en el ambiente. Estamos a una atmósfera. Si tú te metes al mar y el mar tiene una profundidad aproximadamente de 1.000.000 de metros, ¿qué crees que te pasaría si entraras a ese 1.000.000 de metros abajo del mar? ¿Qué crees que te provocaría? Un apachurro. Exactamente. Es lo que está provocando. Estamos generando presión para que el carbono entre dentro de la superficie. Por eso lo variamos a 2 atmósferas. ¿Sí me doy a entender más o menos? Sí, está bien. Ok, en eso influye. Influye para que la penetración sea mejor del carbono a la superficie de la pieza que le estamos haciendo el tratamiento termoquímico. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, después de que nosotros le agregamos carbono a la superficie, ya sabemos que hay mayor carbono en la superficie, nosotros le podemos hacer un temple. Y ese temple lo que va a provocar es que en la superficie se va a endurecer más, va a haber más martencita, por lo cual va a soportar mayor desgaste. Aquí les muestro unas gráficas de cómo el metano, a cierto porcentaje de metano, al 1.6% y al 3.8% de metano, se hizo una carburación a cierta y se está viendo cómo se está comportando la penetración de carbono a cierto tiempo, a 2 horas, a 6 horas, a 12 horas y a 24 horas. Lo que se está observando en estas imágenes es cómo influye el gas metano para poder inyectarle carbono a la superficie. Si ustedes observan, hay una variación mínima de penetración dentro de la superficie cuando variamos
el porcentaje de metano al hacer el tratamiento termoquímico. Si ustedes observan las gráficas, si vemos la de 6 horas y la de 12 horas, lo que estamos provocando es que la penetración, entre más metano le agreguemos, la penetración es mucho mejor. Estamos agregando más carbono a la superficie. Si ustedes observan la gráfica número 6, perdón, la gráfica al mismo tiempo, a las 6 horas, cuando tiene 1.6% de metano, vean el eje de las X, va a haber una penetración de 60. Sin embargo, si nos vamos a la misma gráfica cuando el metano es 3.8, ya no va a haber una distancia de 60, sino va a haber una penetración de 65 aproximadamente. Significa que la penetración, cuando modificamos la cantidad de metano, sí influye en la penetración de carbono hacia la superficie. Y aquí terminamos esta diapositiva y nos vamos a ir a la última diapositiva, que ustedes pues ya son expertos porque ya investigaron el tema. Nos vamos a ir a una diapositiva que quería mostrarles, en la cual pues no es el único tratamiento termoquímico. Hay muchísimos tratamientos termoquímicos que ustedes pueden realizar, pero el más usado es el de cementación. Nada más deja que abra esta imagen. Si ustedes observan la siguiente imagen, me voy a basar hasta aquí. Ya la regué. Aquí están los tratamientos térmicos más usados. Bueno, no son usados todos. El más usado es la cementación, donde se le agrega carbono. La nitruración, a esta pues se le agrega también carbono, pero en lugar de usar metano le agregamos nitrógeno. La cianuración le agregamos carbono y nitrógeno. El asulfinizado le agregamos azufre. Y la siliciuración le agregamos silicio. Y el borado pues le agregamos boro. ¿Qué significa? Cada uno de esos tratamientos va a tener diferentes propiedades mecánicas. Por ejemplo, si le agregamos silicio, pues el material se va a volver más tenaz, no se va a endurecer. Le vamos a ayudar a que el material se vuelva más tenaz debido a que el campo de la austenización se modifica. Si le agregamos a través de nitruración, pues le tenemos que agregar nitrógeno. Pero ¿cuál creen que salga más económico? ¿Una cementación o una nitruración? ¿Agregarle nitrógeno o agregarle metano? ¿Cuál crees que salga más económico? La cementación, ¿no, profe? Exactamente, la cementación, porque le estamos agregando metano. Imagínense comprar a cada momento nitrógeno, pues es carísimo. Por eso les digo que la cementación es el más usado en las industrias porque es económico. Bueno, quería mostrarles otras cosas. Deja nada más unas cosas también interesantes que tenían que ver. Bueno, aquí les muestro una imagen. Aquí les muestro una imagen de una metalografía. Esta metalografía ya saben que se ve en el microscopio. Es una práctica que tenemos que hacer para que ustedes sepan cómo ver estas imágenes. Y la cementación, aquí estamos viendo cómo afecta la capa de la superficie de acuerdo al porcentaje de carbono. Recuerdan, la zona eutectoide es la que modifica a los aceros. Aceros hipereutectoides y acero hipoeutectoides. Los aceros hipoeutectoides son los de bajo carbono y los de hipereutectoides son los de alto carbono. Si ustedes observan, aquí se hizo una cementación, aunque los dos son aceros, pero su porcentaje de carbono son distintos. Estamos hablando que ustedes saben la clasificación de los aceros al carbono, bajo, medio y alto carbono, y cada uno de ellos tiene su porcentaje de carbono. Aunque nosotros quieramos agregarle mucho carbono a un acero de bajo carbono, pues no va a penetrar mucho lo que es la capa de carbono que le estamos provocando o que le estamos inyectando. Sin embargo, en un material con más porcentaje de carbono, a ese sí le podemos agregar más carbono y endurecerlo más en la superficie. Entonces también va a depender de la composición química del material.
Pero aquí quería mostrarle otras imágenes, a ver si las encuentro. Aquí le muestro otra imagen. Esta imagen es una metalografía de una descarburización. Esta descarburización consiste, en lugar de agregarle carbono, le estamos quitando a la superficie. Y la capa de descarburización se muestra en la metalografía. Si ustedes ven en la superficie está de color blanco esa capita, y esa capita significa que todo el carbono se lo quitamos y quedó pura ferrita, puro hierro. Entonces en la superficie va a ser blanda. Quería mostrarle otras cosas más. Bueno, la cementación hay en estado sólido, en estado líquido, los cuales pues va a consistir, ya lo vi, ya les dije, colocar lo que es en una caja metálica, lo que son las piezas. Después la vamos a rodear de una mezcla de cementante, en este caso es carbono granulado, o sea, en forma de polvo. La caja se debe de acondicionar en un horno a la temperatura de cementación, en este caso la temperatura de austenítica. Después el tiempo va a variar de 6 a 10 horas. Esto es un ejemplo ya que ellos hicieron, pero ustedes tienen que calcular el tiempo necesario para hacer su tratamiento termoquímico. Para eso nos vamos a basar con la segunda ley de Fick. Aquí dice que ellos lo hacen de 6 a 10 horas. ¿Por qué? Porque a ellos les ha resultado en sus piezas que ellos han fabricado. Sin embargo, no es así. Un técnico se basa en esto. De 6 a 10 horas. Pero ustedes se van a basar en la fórmula que yo les dije hace un momento. Luego se limpia, se procede al temple cuando ya el gas ya penetró en la superficie. Bueno, les voy a mostrar el equipo, nada más, veo el equipo. Eso los voy a mandar para que ustedes lo lean. Aquí está un engrane, miren el engrane, esta es una metalografía de un engrane. Los dientes de los engranes, se está viendo cuánto espesor penetró de carbono a la superficie. Imagínense, tiene cierto espesor. Nosotros podemos medir el espesor con el microscopio y saber cuál es la medida de este espesor. Y pues nosotros sabemos que debido a este espesor de carbono, pues su durabilidad al tener contacto con otro engrane, pues tiene mucho tiempo de vida. Esta es una metalografía de un engrane cementado y templado. Aquí les muestro una caja donde se están colocando las piezas y se sumergen en carbono. En carbono después estas se van a colocar en el horno. Esas son las cajas en las cuales se colocan las piezas. Después se tapa la pieza, se tapa lo que es la caja y después se le inyecta lo que es el material. En este caso el gas. Y se tienen las piezas. Quería mostrarles el equipo, a ver si por aquí aparece. Creo que lo había visto. Bueno, aquí está. ¿Mande? ¿Y la capa de cementación que se le agrega no le afecta a las dimensiones que ya tenían las piezas? No. Porque no es un recubrimiento. Es una buena pregunta, ¿eh? No confundan. El tratamiento termoquímico no es un recubrimiento. Un recubrimiento es, tú tienes una pieza y le agrego pintura. Esa pintura va a provocar un cierto espesor, un cambio en las dimensiones. Otra, si yo le agrego a una pieza, le agrego cromo en la superficie. ¿Incrementó su espesor, sí o no? Incrementó su espesor. Sin embargo, en los tratamientos termoquímicos no va a ser en la superficie, es dentro de la superficie. Es como, por ejemplo, dentro de tu piel va a estar el carbono, no sobre la superficie, sino dentro de tu piel. Está penetrando a la capa de el material. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. No confundas, no es lo mismo que un recubrimiento, no es lo mismo, es muy diferente. Aquí le estamos agregando. Aquí hay unas sales también que se le agrega al carbono para provocar la combustión. Aquí está la manera como se prepara lo que es, ¿cómo se llama? Aquí está un perno cuando se fisuró y cómo se le ve la capa, es un perno fisurado.
fracturado. Si ustedes ven, en el centro está como más aglomerado, y así como grumos, y en la parte superior está más compactado, es donde está la capa de carbono. Es un perno fracturado. En la superficie está totalmente compactado, donde el carbono penetró cierto espesor. Este espesor que ustedes observan es capa de carbono penetrado dentro de la superficie, lo cual provoca mayor resistencia al desgaste. Bueno, aquí podemos medir el espesor de la capa que se le incrustó. Se observa a simple vista el cambio. Aquí está el equipo en el cual está el horno. El horno se puede controlar mediante un panel de control. El hidrocarburo por donde se le va a inyectar a este hornito es un horno en la cual se prepara la atmósfera, se modifica la atmósfera para poder lograr lo que es el tratamiento termoquímico. Se le abre lo que es la apertura de la caída del hidrocarburo entre 1.5 a 3.8% de hidrocarburo, visor de goteo de cómo está cayendo y el registro del goteo de ese hidrocarburo. Entonces nosotros podemos controlar el hidrocarburo que le estamos inyectando, podemos modificar la atmósfera, podemos modificar la temperatura y de esa manera logramos un tratamiento termoquímico. Y ahora sí, vámonos a un ejemplo. Ya sabemos la parte teórica, ya sabemos el principio básico y ya sabemos la ecuación que se va a usar para hacer un tratamiento termoquímico. Este es un ejemplo que se parece mucho a la realidad. Dice que se considera un gas de carburizante de engranaje de acero 1020, de un acero 1020. Si nosotros conocemos el material, podemos conocer los datos del material. Una vez me habían preguntado, profe, en ciencia de materiales no podemos resolver los problemas de la unidad de tratamientos térmicos, no sabemos cómo hacerlo. Pues ahora sí ya lo saben ya van a saber cómo hacerlo. Si ustedes observan, de ley, ustedes tienen que conocer de qué material fue fabricado la pieza. En este caso, el material con el que fue fabricado fue un acero 1020. Como ustedes ya saben, recuerdan, en ciencia de materiales corresponde a un acero al carbón. Un acero al carbón llamado acero 1020. Es un acero 1020. Y dice que la temperatura a la cual se va a hacer el tratamiento térmico de carburización o de cementación va a ser a 927 grados. Si no se los dieran este dato, ustedes ya saben que cualquier temperatura que esté dentro de la temperatura de austenización es válida. Arriba de 723, arriba de 800, hasta la temperatura que ustedes quieran elegir. En este caso, pues ya se las dieron, ¿no? 927 grados se la dejaron muy fácil. Pero ustedes ya tienen el conocimiento previo de que la temperatura a la cual hay un cambio de fase es arriba de la temperatura crítica inferior del diagrama hierro-carbono. Bueno, la temperatura a la cual se quiere llevar a cabo el tratamiento termoquímico es 927 grados centígrados. Este ya lo sabemos también. Y me piden calcular el tiempo. Lo que me están pidiendo es el tiempo. Me piden el tiempo que se va a tardar. Me piden el tiempo, este no lo conocemos. Me lo piden en minutos, para incrementar el contenido de carbono. Lo quieren incrementar quieren que el espesor que va a estar dentro de la pieza de la superficie se incremente va a ser Cx, porque es lo que va a penetrar dentro de la pieza, se incremente 0.40%, 0.40%. Es lo que va a penetrar dentro de la superficie, 0.40 de la superficie. Y ellos quieren que penetre 0.50 milímetros. Ellos quieren una capa llamada X
que va a penetrar X en la superficie de 0.50 milímetros. Quieren que penetre esa superficie con una concentración de 0.4% de carbono. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y después dice que supóngase que el contenido de carbono en la superficie es de 0.90, o sea que nosotros hicimos un análisis químico, analizamos la pieza y observamos con una prueba de análisis químico, vimos que en la superficie contiene 0.90 de carbono. Eso tienen que mandarlo, o con un equipo especial se mide el porcentaje de carbono en la superficie. Y lo medimos esa superficie llamada CS, fue medida en un laboratorio y nos dice que tiene en la superficie 0.90% de carbono. Y nos dice que el carbono, que el acero tiene un contenido de carbono de 0.20%. Ese dato ya está de más. ¿Por qué razón ya está de más? Si es un acero 10-20, ¿cuánto porcentaje de carbono tiene? Si es un acero 10-20, ¿cuánto porcentaje de carbono tiene? ¿Cuánto? 0.20. Entonces, C inicial, pues nosotros ya lo sabemos. Ya les dije que un acero 10-20, los últimos dos dígitos significan el porcentaje de carbono. Y vale 0.20. Ese dato ya está de más. O sea, el problema se lo están regalando. Están dándole todos los datos como que ustedes no supieran nada. Pero ustedes ya saben que si ese dato no se los dan, ustedes saben que es un acero 10-20 y tiene 0.20% de carbono. El coeficiente de difusión a 927 vale 1.28, pero esto lo pueden buscar en tablas. En tablas pueden buscar el coeficiente de difusión a ciertas temperaturas. Y nos dice que vale 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. ¿Alguna pregunta sobre los datos? ¿Cómo los sacamos? ¿Alguna pregunta sobre los datos? ¿Cómo los sacamos? ¿Ninguna? ¿No? No. Ok, está muy sencillo, ¿eh? Está muy sencillo. Ahora vamos a utilizar la fórmula. La fórmula dice que CS es la concentración en la superficie que vale 0.90 menos la concentración que penetró cierto espesor o que va a penetrar vale 0.40. Y todo esto va a ser dividido según la fórmula que tengo, dividido entre el CS, que es la concentración en la superficie, que vale 0.90 y que va a ser menos la concentración inicial. La concentración inicial vale 0.20, es el de llegada, 0.20, según el acero 10-20. Ese ya lo saben ustedes. Y esto va a ser igualado a la función error, a la función error, donde la función error está en función de X, que es el espesor que va a penetrar. Me está pidiendo, si ustedes observan, el coeficiente de difusión está dado en metros cuadrados sobre segundo. Tengo que manejar unidades consistentes. Por lo tanto, si el coeficiente de difusión está dado en metros cuadrados sobre segundo, el espesor que quiero que penetre debe de estar dado en metros para que sean unidades consistentes, o viceversa, en milímetros el coeficiente de difusión. Si este lo convierto a metros, va a ser igual a 5.0 metros, 5.0 por 10 a la menos 4 metros. Es la conversión, estoy recorriendo el punto para poderlo convertir a metros. 5.10 por 10 a la menos 4 metros equivale 0.50 milímetros. Nomás estoy haciendo la conversión. Y esto va a ser igual a la función error. Dentro de la función error va a ser igual a 5.0 por 10
a la menos 4 a la menos 4 sobre 2 por raíz, lo voy a poner ahorita, raíz, por la raíz del coeficiente de difusión, y el coeficiente de difusión vale 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Y esto va a ser igual a multiplicado por el tiempo. Entonces esta raíz está dentro de todo esto. Tiene a todo esto aquí así. Y ya sustituí el valor en la fórmula. Y ustedes dirán, ¿y cómo despejo esa función error? Ahorita lo vamos a ver. Esa función error significa que todo lo que está adentro, en este caso, si ustedes observan, este valor lo puedo obtener. .90 menos .40 entre .90 menos .20, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Díganme ese valor en lo que copió la fórmula esta acá. En lo que le saco copia a esto. ¿Cuánto les da? Por favor, díganme. .5. Ok, gracias. .5. Les da .5 lo de acá. Ok, les da 0.5 o 0.5. ¿Cuánto les da? ¿.5 o .05? ¿Cuánto les da? No, ya total toda la división es .7142. Ah, ok. .7142. Ok, .7142. Voy a poner los dos dígitos. Voy a poner todos los dígitos. Ok, ahí está. .7142. Listo, ya tengo la parte de ese lado. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a sacarle raíz a 1.28 por 10 a la menos 11. Y voy a separar estos dos, que se puede hacer algebraicamente. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer para que ustedes sepan el procedimiento. Voy a dividir 5.0 por 10 a la menos 4 entre 2 por raíz de 1.28 por 10 a la menos 11. Y me va a quedar abajo entre raíz de t, algebraicamente. ¿Cuánto les da? Lo voy a hacer. ERF va a ser igual, si es que no me equivoco, va a ser lo siguiente. Va a ser 69.88 sobre la raíz de t, del tiempo nada más. Lo que hice nada más es desarrollar lo que pude simplificar. Hice simplificar nada más simplifiqué y me queda eso, ¿sí? Lo que hice fue 5.0 por 10 a la menos 4 sobre 2 por raíz de, abajo 2 va a multiplicar
a raíz de 1.28 por 10 a la menos 11. Y lo que salga abajo lo de arriba lo van a dividir por lo de abajo. Y ya me queda ese valor. Ok, así me da. Continuamos. Sí, profe, sí, sí. Ok, entonces ya, si da eso, la avanzamos. Voy a copiar este valor también. Voy a copiar este valor, que sigue siendo lo mismo. Aquí lo voy a anotar mejor, más me tardo en eso. 0.7142. Ahí está, ahí así quedó, ya está simplificada. Pero aquí hay un detalle. No conocemos la función de error de esta manera. Pero sí podemos hacer lo siguiente. Si nosotros nos vamos a la tablita que les mostré en la diapositiva, hay una tablita que vale lo siguiente. Voy a moverme a la tablita, me voy a la tablita esta tablita, y esta tablita es la función error. Si ustedes observan, tenemos que buscar el valor de z. El valor de z, ¿dónde se encuentra el valor de z? El valor de z. Si ustedes observan, voy a dibujar de forma distinta esta ecuación. Para mí, siempre de los siempres, este va a ser el valor de ERF y lo que contenga adentro. Este va a ser el valor. Y para mí, lo que está aquí adentro, va a ser Z. Entonces, ¿qué significa? Que ERF, el valor de ERF es lo que está de este lado. El valor de ERF de esta función, ¿cuánto vale ERF? Lo que vale ERF va a ser esto de aquí. Eso es lo que vale ERF. Y Z es lo que está dentro de esto. Esto es Z, lo que está dentro de la función error. Significa que el valor de ERF es .7142. El valor de esta función error vale .7142. Y lo que está dentro es Z, pero Z no lo conozco porque me falta el tiempo. Entonces, si la función error vale .7142, lo voy a buscar en la tabla de error. Y me voy a buscar aquí, voy a buscar el valor de la función error. Y el valor de la función error vale, acá en nuestro ejercicio, vale .7142. Voy a buscar este valor, .7142 es lo que voy a buscar. Y nos vamos a la tablita de .7142, .7142. Aquí está, .74. No está 7142. ¿Cuál es el que más se aproxima de estos dos? ¿71 o 74? 71. Exactamente, 71. Pero como no está 71.4, si yo me portara bien estricto y los quisiera reprobar, dijera, no, pues no, profe, yo agarré este valor, yo agarré el de arriba, yo agarré el de abajo, yo les diría, no, están mal, no está correcto, porque ustedes son muy buenos en matemáticas y tendrían que hacer una interpolación. Voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esta imagen y la voy a pasar aquí. Bueno, a ver si puedo aquí. La voy a pasar. Yo ya sé que esta imagen
ya no se ve. Ya la regué. Vamos a ponerle un poquito más. Bueno, la debe de cortar. Bueno, voy a copiar de esta imagen. La voy a pegar en otro lado. La voy a pegar en... ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? No. Ok. Ya vamos, casi acabamos, nomás quiero enseñarles un truco por si no tienen los valores. Aunque aquí... Bueno, con esto va a quedar claro. Esta es la parte que me interesa. Esta es la parte que me interesa. Y esta es la parte que me interesa. De la función error. Esta es la que me interesa. Lo voy a pegar aquí. Esta función error me interesa. Bueno, la función error me vale, ahí mi resultado me dio .7142 y la única que está es .7112. Voy a copiar esa columna. Está la función error erf. Lo voy a poner así como z aquí para que ustedes ya sepan. Y acá va a estar z. El valor de la función error que está en esa tablita vale 0.7112. ¿Cuánto vale? Sí, 7112. Y después está mi valor que vale .7142. .7142. Y después aparece .7421 en la gráfica. Es más arriba, es un valor más arriba. Es 0.7421. Listo. Este valor, este de aquí, es este de aquí. ¿Sí? Para que lo vean. Y voy a poner los valores de Z. Z dice que vale, cuando vale .711112, Z vale 0.75. ¿Sí o no? La tabla. 0.75. Cuando mi valor vale, cuando ERF vale 0.7142, pues no lo conozco. Le pongo una X porque no lo conozco. No lo conozco. Y cuando vale .7421, pues sí lo conozco, vale .80. Vale .80. Vale 0.80. Como no aparece mi valor de Z cuando el valor de ERF vale 0.7142, yo tengo que interpolar para poder encontrar X. Tengo que interpolar. ¿Sí? Tengo que interpolar. Y para interpolar voy a hacer lo siguiente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Para interpolar voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el valor que yo generé, el del medio, .7142. Menos, voy a restarle el de arriba. El de arriba vale 0.7112. Y todo esto lo voy a dividir. Todo esto lo voy a dividir entre lo que tiene, entre lo que voy a restar. Más que deja amplio esto. Entre lo que tengo abajo, 0.7421 menos lo que tengo hasta arriba, menos 0.7112. ¿Ok?
Si ustedes observan, resté lo del medio, primero resté lo del medio menos lo de arriba y después lo de abajo menos lo de hasta arriba. Y esto va a ser igual. Voy a hacerlo el mismo procedimiento ahora del lado de las z, donde está z. Voy a restar x menos 0.75 entre lo de hasta abajo, que vale 0.80 menos lo de hasta arriba, que vale menos 0.75. Y a esto se le llama interpolación. La interpolación se usa cuando no conocen el valor, en la tabla no aparece un valor y tienen que encontrarlo en función de lo que ustedes tienen. Esto lo van a usar, este método lo van a usar en termodinámica o termofluidos. Cuando lleven esa materia van a usar interpolaciones para que ya sepan cómo hacerlo. Yo quiero buscar exactamente cuánto vale z cuando la función error vale 0.7142. Despejo x, despejando x, el valor les va a dar el siguiente. Ustedes lo hacen en casa o lo modifican si me equivoqué. Vale 0.755. Significa que z vale 0. Cuando mi función error vale 0.7142, mi z vale 0.755. Ahora sí ya sé cuánto vale z. ¿Cuánto vale z cuando mi función error vale 0.7142? ¿Ok? Y vamos a tener... ¿Vende? ¿Ahí no nos podría, por ejemplo, servir una regla de 3? No. ¿Por qué no? Sale lo mismo, pero no, porque no es lineal. El comportamiento no es lineal. Me refiero a que no va incrementando 1 más 1, 1, 1, 1, sino como te puede dar un valor arriba, como te puede dar un valor abajo. No es válido la regla de 3. Tiene que ser una interpolación, suponiendo que el sistema no es lineal. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Imagínate, cuando yo hablo de que no es lineal, no forma una gráfica lineal. O sea, matemáticamente, cuando yo digo sistema lineal, tengo una gráfica, en matemática lo han visto, tengo una línea y tengo un eje llamado X y tengo un eje llamado Y. En matemáticas ven esto. Y una gráfica lineal es una línea. Ahí está la línea. Eso es lineal. Cuando yo tengo un valor de X, tengo un valor de Y. Cuando yo tengo un valor de X, tengo un valor de Y. Está de forma lineal. Pero imagínate que yo tengo esta gráfica. ¿Esa gráfica es lineal? No. Si yo saco un valor, de X en este punto, me va a dar un valor de Y en este punto. Pero si yo lo saco en este punto, me va a dar un valor de Y en este punto. ¿Se comportó lineal los resultados? ¿Se comportaron lineales? En este me dio un valor de Y más bajo y en este me dio un valor más alto, a pesar de que X es menor y acá X es mayor. Significa que el sistema no es lineal. Y a eso me refiero con un sistema no lineal. Y en ese momento hay que usar interpolación. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Ok, pues ven la diferencia, ven. Esto es lo que se debe de aplicar. Y ya tengo X, ya tengo Z, ya vamos a acabar el ejercicio.
Vamos a acabarlo ya. Yo sé que lo de adentro, todo esto de aquí adentro es Z. Entonces voy a sacar a Z. Z es igual a X sobre 2 por el coeficiente de raíz de D por T. Y eso vale 69. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, vale 69.88 sobre la raíz del tiempo. La raíz del tiempo. Ya casi acabamos, del tiempo. Ya casi acabamos. Y así. Z va a ser igual, Z de lo de adentro. Se supone que si yo conozco el valor de Z, ¿cuánto vale Z? ¿Quién me dice cuánto vale Z? Es lo que calculamos con la interpolación. ¿Z cuánto vale? Es 0.755. Exactamente, Z vale 0.755. Listo. Por lo tanto, como Z vale 0.755 y Z está adentro y vale 69.88 sobre raíz de T, pues ya despejo. La función error ya no está aquí porque lo que estoy analizando es lo de adentro nada más. Entonces voy a despejar el tiempo y el tiempo pues va a ser igual. El tiempo va a ser igual, la raíz del tiempo va a ser igual a 69.88 sobre 0.755. Y este está con raíz todavía. Ahí, con raíz todavía. Está con su raíz. Para poder eliminar esa raíz, pues en ambos miembros elevo al cuadrado. En ambos miembros elevo al cuadrado. Y me quedaría de la siguiente manera. El cuadrado con la raíz se elimina y me quedaría T igual a 69.88 sobre 0.75 elevado al cuadrado. En ambos miembros elevé al cuadrado. Y listo, el problema está solucionado. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar para que el espesor penetre 0.50 milímetros y la concentración sea de 0.40% en esa superficie? ¿Cuánto da el tiempo? Les va a dar 8.000, ¿qué? 8.567. 8.567 segundos. Pero como me pide el resultado en minutos, lo voy a convertir. Si un minuto, ¿cuántos segundos tiene? ¿Un minuto cuántos segundos tiene? 60 segundos. Entre 60 segundos, segundos con segundos se va. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto les da? 142 minutos. ¿100 qué? 142 minutos. Significa que para poder penetrar una distancia dentro de la superficie de 5 milímetros y que ese porcentaje sea 0.40%, ocupo 142 minutos y como lo acabaron de mencionar, ¿cuántas horas serían? ¿Cuántas horas serían? 2 horas y 22 minutos. ¿2 horas qué? 22 minutos. 2 horas punto 22 minutos. 2.22 horas. Me salió 2 horas con 37 minutos, profe. Bueno, 2 horas y media, pues. 2 horas y media tardan en hacer todo este proceso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Y así pueden hacer los tratamientos termoquímicos a través de la segunda ley de Fick. Y pues sería todo de esta unidad.
Hay unos ejemplos que estaba sacando de la literatura. Por aquí los voy a mostrar. De la literatura. Toda esta información se la voy a mandar al Classroom. Nada más que estoy borrando trabajos. Si ustedes observan, considere la difusión de impurezas de galio en una oblea de silicio. Si el galio se difunde en una oblea de silicio que anteriormente no tenía galio, a una temperatura de 1100 grados durante 3 horas, ¿cuál es la profundidad por debajo de la superficie a la cual la concentración de 10 a la 22 átomos sobre metro cúbico, si la concentración en la superficie es de 10 a la 24 átomos sobre metro cúbico, para la difusión del galio en silicio a 1100 grados centígrados? La solución es como sigue. ¿Cómo la resolverían? Pues es la misma ecuación. Esta es la fabricación de un circuito integrado. El de arriba pues es igual al que les mencioné. Considere la carburización de un engrane como el problema 5.2. Calcule en este problema el contenido de carbono a 0.50 milímetros. Ya no les estoy pidiendo el tiempo ya se los di. Aquí el tiempo es de 5 horas. Aquí ya les cambié el problema, ya no van a calcular el tiempo, sino van a calcular el contenido de carbono cuando penetre 0.50 milímetros. Van a calcular CX. ¿Sí ven la diferencia? Y ustedes pueden jugar con el ejercicio dependiendo de lo que ustedes quieren obtener. Y de esa manera ustedes pueden hacer pruebas ya mecánicas. Imagínense que a alguien se le ocurre hacer un proyecto, que alguien se dedica a la fabricación de piezas mecánicas y quieran vender piezas de buena calidad con cierta resistencia y dice, ok, a mí se me ocurre fabricar un engrane y ese engrane lo voy a tratar termoquímicamente y le voy a suministrar un espesor de carbono de 0.5 milímetros, de 0.2 milímetros, de 0.1 milímetro y de 0.7 milímetros. Para encontrar el espesor óptimo de carbono para la aplicación que ustedes le van a dar. Óptimo me refiero a que no sea tan caro ni tan barato. O sea, que sea barato pero con las propiedades adecuadas para el funcionamiento. A eso me refiero con optimizar un proceso. Si ven la aplicación que tiene. Y pues bueno, acabamos la unidad de tratamientos termoquímicos.